Hola amigos, ¿cómo están? Muy, pero muy bienvenidos nuevamente. Hoy día vamos a continuar aprendiendo el verbo can, ¿sí? Que significa poder. Es un verbo muy particular porque forma parte de una serie de verbos que se llaman modal verbs, ¿sí? Y estos verbos tienen unas características muy particulares. Nosotros hasta ahora solo hemos aprendido el verbo to be, ¿verdad? Y ahora vamos a avanzar, vamos a aprender cómo se utiliza can, que significa poder, ¿sí? Acá tengo una serie de ejemplos para que aprendamos la forma, ¿sí? Tengo ejemplos con las oraciones que son afirmativas, negativas e interrogativas. Y al mismo tiempo de este lado de la pizarra he escrito los usos del verbo can, ¿ok? Miren. Dice el primer ejemplo, I can speak French. I can speak French. Yo puedo hablar francés. I can speak French. O he can ski. He can ski. Él puede esquiar, ¿sí? O they can cook sushi. They can cook sushi. Ellos pueden cocinar sushi, ¿sí? Como ustedes verán, no importa el tipo de pronombre. Acá tengo un pronombre de cada grupo de pronombres. Y respectivamente de eso, el verbo can va a ser el mismo para todos. Es muy, pero muy fácil, ¿sí? No importa si es I, you, he, she, it, we, you or they. El verbo can tiene la misma forma para todos los pronombres. No hay que agregarle ese, no hay que hacerle absolutamente nada cuando usamos el verbo can en el presente, ¿verdad? Eso es la primera característica. Y después a can le va a seguir un verbo. El verbo, por ejemplo, en este caso speak. I can speak. Speak tampoco lleva ninguna modificación. Es decir, yo no puedo decir I can to speak French. Estaría mal. No puedo decir he can to ski y agregarle el infinitivo. El verbo que le sigue a can no lleva nada, ninguna modificación, ¿sí? I can speak French, yo puedo hablar francés. He can ski, él puede esquiar. Y they can cook sushi, ellos pueden cocinar sushi. Está denotando el uso más básico del verbo can, que es habilidad. Si yo digo I can speak French, de hecho quiero decir que tengo la habilidad de hablar francés, o que aquí él puede porque sabe esquiar, ¿sí? And they can cook sushi porque han aprendido y pueden de hecho hacerlo, ¿sí? Entonces este es el primer sentido que le damos al verbo can, ¿verdad? Ahora, esto es en la forma afirmativa. ¿Qué pasa en la forma negativa? Simplemente le agrego la partícula negativa not, ¿ok? Entonces puedo decir en la forma larga, we cannot swim, we cannot swim, no podemos nadar. O puedo decir, they can't run fast, they can't run fast, ¿ok? Ellos no pueden correr rápido. Y aquí, a este not, lo estoy abreviando como hacíamos con el verbo to be también, ¿se acuerdan? Le pongo el apóstrofe y la T, y ahí estaría diciendo no se puede. Con todos los pronombres la forma negativa es igual. Fíjense, digo, we cannot swim. ¿Saben que hay un error que cometemos muchas veces, que es que a este not lo ponemos como una palabra separada y escribimos we can, espacio, not speak Japanese, for example. Pero eso es un error, porque este uso es una excepción. Cannot es una sola palabra, ¿sí? No puedo separar el can del not en este caso, ¿sí? Y después la forma corta es can't. They can't run fast. Acá también estoy denotando habilidad, pero en este caso diciendo lo contrario, que no pueden hacerlo porque no saben cómo hacerlo. En este caso, we cannot swim quiere decir no podemos nadar, no sabemos nadar, no hemos aprendido. Recordemos que siempre podemos hablar de habilidad, hablamos de algo que puede ser inherente, es decir, que sabemos hacerlo de manera natural. Por ejemplo, puedo decir, can you see me? ¿Me puedes ver? Es decir, puedes hacerlo, ¿verdad? O puedo decir, I can hear something strange now. Puedo escuchar algo raro ahora, ¿verdad? Por eso can es un verbo que utilizamos con los sentidos, ¿verdad? Porque hablamos de una habilidad que es inherente, que viene con nosotros, que todo el mundo puede hacer. Pero después también podemos hablar de una habilidad que es aprendida, como en este caso, they can cook sushi. Pueden cocinar sushi porque aprendieron a hacerlo. O I can speak French. Puedo hablar francés porque he aprendido a hacerlo, ¿sí? Y aquí tenemos lo contrario, ¿sí? En este caso, estos dos estarían expresando inability, right? Muy bien.
La forma interrogativa pasa lo mismo que sucedía con el verbo to be, que va a suceder con la mayoría de los verbos en inglés. Can I go out tonight? ¿Sí? Pongo primero el can, después pongo el pronombre y después pongo el verbo. El verbo no lleva nada, ¿sí? Como estaba arriba. Can I go out tonight? ¿Puedo salir esta noche? Or can we watch a movie? ¿Podemos ver una película? Can we watch a movie? ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy haciendo en estos dos ejemplos? Estoy pidiendo permiso, ¿sí? O sea, podemos usar también el verbo can, no simplemente para indicar habilidad, sino también para pedir permiso. Can we watch a movie? Yes, you can. Sí, pueden. Or no, you can't. ¿Ok? Fíjense cómo respondemos de manera corta. Can I go out tonight? Yes, you can. Or no, you can't. Yes, you can. Or no, you can't. ¿Ok? Y por último, acá tengo otras dos preguntas. Dice, can you open the door? Or can I have a sandwich? ¿Ok? También, miren cómo estamos preguntando. ¿Qué es lo que reflejan estas dos preguntas? A request. What is a request? ¿Qué es un request? Un request es cuando pedimos algo. En este caso estoy pidiendo un sándwich. Can I have a sandwich? Can I have a coffee? Right? ¿Puedo tomar un café? Ahí pedimos algo. Y acá le pedimos a alguien que haga algo. Can you open the door? Right? Can you open the door? Entonces, estos son los significados básicos con los cuales utilizamos el verbo to be. Habilidad, permiso y cuando hacemos un pedido, cuando le pedimos algo a alguien, ¿sí? Y esta es la forma básica. Can es la positiva, can't la negativa. Y después, cuando hacemos la pregunta, invertimos el orden, como pasa siempre en inglés. Yo ya he anotado la pronunciación del verbo can, ¿sí? Cuando lo hablamos en contexto, lo pronunciamos de manera muy débil. Esta es la schwa, una de los sonidos vocales que ya hemos visto, que es muy débil, ¿sí? Esa es la pronunciación débil, the weak form del verbo can. Por ejemplo, yo voy a decir, I can speak French. I can. No digo I can, ¿verdad? Sino I can speak French. He can ski. He can ski. Es más, a veces este sonido parece no estar y está la K y la N ahí muy juntita. He can ski, ¿ok? Or they can cook. They can cook. No decimos they can cook, sino they can cook, ¿ok? Entonces es un sonido muy débil cuando pronunciamos el verbo can en contexto y de manera afirmativa. Ahora, cuando los pronunciamos en forma negativa, hay dos formas de pronunciarlos, ¿sí? Perdón, si yo quiero usar el can, así como está aquí, ¿sí? En la forma corta, yes you can, como una respuesta, está bien, yes you can. Se utiliza de este modo la forma corta que tiene el stress, porque acá la palabra can, cuando yo respondo y digo yes you can, yes he can, yes she can, ¿sí? La forma corta esta carga con el énfasis de la respuesta, entonces lo pronunciamos de este modo, ¿sí? Que sería la forma the strong form, decimos nosotros, que es la forma fuerte del verbo, ¿sí? Y después tenemos, me voy a permitir borrar aquí, la forma, ¿sí? Negativa. Tenemos dos formas negativas. Y ustedes van a decir, ¿por qué dos formas negativas? Porque con esta forma se pronuncia en British English, en American English, y con esta forma en British English, ¿sí? Por ejemplo, en inglés americano yo voy a decir, can I go out tonight? No, you can't. Eso sería American English. No, you can't, ¿ok? Pero en inglés británico sería no, you can't. No, you can't, ¿ok? Después podemos hacer un videíto especialmente con el enfoque en la pronunciación y con un montón de ejemplos, pero que te quede esto en claro. La forma corta es can, la forma fuerte, digamos, the strong form del verbo can es can, para ambos, British and American English. La forma negativa para American English es can't y la forma negativa para British English es can't, ¿ok? Así que quédate allí y suscríbete a mi canal, vamos a seguir aprendiendo.
Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a aprender el verbo have, que significa tener. En este caso yo escribí ahí have got, ¿ok? Y vamos a aprender también cuál es la diferencia entre usar have con el got o sin el got, porque esa es una fuente de mucha confusión y de mucho problema. Es algo que los alumnos siempre viven preguntando, ¿sí? Así que sin ir más allá, más lejos, whatever, vamos a arrancar. Aquí yo puse una lista de los pronombres y lo primero que hay que decir, ¿verdad? Es que para los pronombres he, she and it, have tiene otra forma, es has, ¿ok? Fíjate cómo con los primeros pronombres y con los últimos pronombres, ¿verdad? Vamos a usar have. I have got a camera. I have got a camera, right? Or you've got a car. Saben que aquí yo puedo decir I have got a camera y voy usando la forma común, have got, o puedo abreviarlo como hicimos anteriormente con el verbo to be también y tener la forma corta y decir you've got a car. O puedo decir I've got a camera. I've, ¿sí? Ahí estoy abreviando. You've or I've got a car. I've got a camera, ¿ok? Entonces el verbo have tiene la forma larga o la forma corta, ¿sí? Fíjense aquí abajo. We have got two pets. We have got two pets. Tenemos dos mascotas. O you have got two pets. Ustedes tienen dos mascotas, ¿sí? O puedo, si quiero, hacer la forma corta, pongo el apóstrofe, la B corta y la E, y pongo el got y decir they've got two pets, ¿ok? Entonces en la forma afirmativa puedo tener ¿sí? el have o la abreviación con el got. Con estos pronombres ya no voy a usar have, voy a usar has. Y miren, voy a decir he has got black hair. Tiene pelo negro, ella tiene pelo negro. She has got black hair, ¿verdad? O puedo decir it has got black hair, right? Puedo abreviar aquí también el has, lo voy a omitir con el apóstrofe y la S y decir he's got a cold or he's got black hair, ¿ok? Fíjense cómo el has pasa a ser apóstrofe S, ¿sí? Ahora, con estos ejemplos, ¿qué quiero decirte? Que hay tres usos básicos del verbo have got, ¿ok? Número uno, utilizamos have got para indicar possession, es decir, que algo le pertenece a alguien. Es lo que ilustra este ejemplo. I have got a camera or you've got a car. Tienes una cámara o tienes un auto, es decir, que la cámara le pertenece, ¿verdad? Ese es el primer uso. El segundo uso del verbo have got es para describir, for a description, ¿ok? Por ejemplo, aquí tengo he has got black hair. Él tiene pelo negro, ¿sí? Or she's got black hair, or she's got red hair, she's got blue eyes, ¿ok? Podemos usar el have got para describir. Y también con algunas frases, miren lo que dicen, she's got a cold, ella tiene un resfrío, ¿sí? Cuando tenemos un dolor de cabeza, cuando tenemos un resfrío, cuando tenemos un dolor de muelas, por ejemplo, vamos a usar el have got y voy a decir, por ejemplo, my sister's got a headache or my brother has got a temperature, ¿ok? Entonces, esos son tres usos básicos del verbo have got, ¿sí? Ahora, esto ha sido la forma positiva. La forma negativa, ¿sí? Dice, I haven't got a camera, ¿sí? Si nosotros pensamos, ¿sí? En nuestra cabecita, el got en realidad no tiene una traducción. Da lo mismo decir, I have got a camera or you have a camera. Es igual. Ahora vamos a ver más adelante en un momento cuál es la diferencia, pero ¿qué es lo que quiero decirte con esto? Que cuando sea que yo vea el got, ¿sí? Si yo uso el have con el got, eso me está indicando que el have es un auxiliar y como tal me va a permitir a mí negar, como estoy negando acá, I haven't got a camera or she hasn't got a house, o me va a permitir preguntar, have you got a camera? Has she got a car? Right? Entonces, fíjense que el hecho de que esté el got en este lugar a mí me permite negar, ¿sí? I haven't got a camera. ¿Y esto es propio de qué? Del inglés británico, British English, ¿ok? Tiene más frecuencia y es propio y común del inglés británico.
I haven't got a camera, she hasn't got a house, or we haven't got 2 pets. No tenemos 2 mascotas, ¿verdad? Y lo mismo con las preguntas. Invertimos, ¿sí? Como hacemos siempre en inglés. Have you got a camera? Or has she got a car? ¿Tiene ella un auto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a responder? Have you got a camera? ¿Tienes una cámara? Yes, I have. Or no, I haven't. Porque este verbo es un auxiliar y estamos usándolo para preguntar. Eso significa auxiliar. Me ayuda a negar, me auxilia o me ayuda a preguntar. Y cada vez que esté el got junto al have, me está diciendo, alerta, esto es inglés británico, podés usar el have o el has tanto para negar como para preguntar, ¿sí? Fíjense la respuesta. Has she got a car? Yes, she has. No, she hasn't. ¿Ok? Entonces, de este modo uso la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa, ¿sí? Ahora, si yo veo una oración, por ejemplo, que dice, you have a camera. You have a camera. Tienes una cámara. En significado, en meaning, en sentido, si yo digo, you have a camera and you have got a camera, el significado es exactamente lo mismo. Quiere decir, tú tienes una cámara, ¿verdad? ¿En qué se va a diferenciar? En que al no tener el got, se trata de inglés americano, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a negar, necesito tratar el verbo have como un verbo común y corriente. Entonces, el auxiliar que voy a necesitar para negar en el presente simple va a ser el do o el does. Porque have got se puede usar solamente en el presente simple. No puedo decir had got or will have got para el futuro. Es solo para el presente simple. Entonces digo, you have a camera. Si no está el got, voy a decir, have en este caso no es un auxiliar. Necesito un auxiliar para poder negar. You don't have a camera. ¿Sí? Do you have a camera? ¿Ok? Vamos a ver ahora en el videito siguiente en esta misma clase el presente simple, ¿sí? Y ahí vamos a entender esto mejor. Pero aquí, como no tengo el got, ¿sí? Necesito el auxiliar. Lo mismo, la forma va a ser igual. Para todos los pronombres va a ser have, excepto para he, she, it, que la forma es irregular, va a ser has, ¿ok? She has blue eyes. Tiene ojos azules. Ella tiene ojos azules. She doesn't have blue eyes. Porque al no tener el got, necesito el auxiliar doesn't para negar el verbo have. Does she have blue eyes? ¿Tiene ella ojos azules? ¿Cómo voy a responder? Yes, she does, or no, she doesn't. ¿Sí? Fíjate en este ejemplo. Si yo te digo, por ejemplo, have you got a brother? ¿Cómo me contestarías? Have you got a brother? ¿Ok? Como te estoy preguntando con have, como auxiliar, me deberías contestar con el have. Yes, I have, or no, I haven't. ¿Sí? Ahora si te digo, do you have a brother? Ahí me podrías contestar, yes, I do, or no, I don't, porque te estoy preguntando con el auxiliar do. ¿Ok? Entonces, eso es a lo que yo tengo que prestar atención. Si aparece el got, se trata de British English y have puede ser usado como un auxiliar. Si no está el got, es muy probable que sea American English y que esté necesitando el do o el does para preguntar y ayudar al have en este caso, ¿sí? Así que suscríbete al canal, seguime en las redes sociales y seguimos aprendiendo. Continuamos con este curso intensivo de inglés. Hoy te quiero explicar, ¿sí?, de qué se trata el present simple, que es un tiempo verbal que vamos a utilizar un montón, ¿sí? Sabés que allá puse uses. ¿Para qué se usa el presente simple? Para hábitos, para rutinas y para situaciones permanentes, ¿sí? Para habits, routines and permanent situations. Ya vamos a dar un ejemplo con cada uno de ellos. Mirá. Es muy, pero muy fácil. Acá tenemos dos grupos de pronombre, I, you, we, they, ¿sí? Que simplemente el verbo va a ir sin ninguna modificación. I live in London, or you live in London. Yo vivo en Londres, tú vives en Londres. We live in London. Nosotros vivimos en Londres. Es muy fácil, ¿sí? Solamente con los pronombres de la tercera persona del singular, he, she and it, tenemos una modificación que sería ponerle una S al verbo. He lives in London. Él vive en Londres. She lives in London. Ella vive en Londres.
It lives in London. Recordemos que este pronombre es para animales o cosas, entonces podría estarme refiriendo, no sé, a un perro que vive en Londres, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí en esta conjugación, ¿verdad? Donde le ponemos la S, acá yo puse spelling rule, que serían las reglas ortográficas para hacer esta inflexión, que ya lo vimos en su momento con los sustantivos regulares, ¿sí? Con los verbos pasa exactamente lo mismo. Si el verbo termina en una consonante común y corriente, simplemente le agregamos la S. Yo puse aquí el ejemplo del verbo work. La forma para la tercera persona del singular sería works, ¿sí? O acá puse start, que significa empezar, sería starts, ¿ok? Con la S simplemente. Ahora, si el verbo termina en una E, quito esa E y agrego ES, ¿sí? Como por ejemplo el verbo live, ¿sí? Lives, estoy agregando ES, ¿sí? Esto es lo que dice la teoría, lo que dicen los libros. Es mucho más fácil hacer lo que hicimos acá. Simplemente a la E le agregamos la S, ¿verdad? Y no damos tantas vueltas. Ahora, si el verbo termina en una S, en una SH, en una CH, en una O o en una X, lo que debo hacer es modificarlo agregándole la ES, la cual se va a pronunciar is, ¿ok? Entonces el verbo pass, que significa aprobar, conjugado en la tercera persona del singular, sería passes. El verbo push, que sería empujar, sería pushes, ¿ok? Watch, watches, go, goes. Aquí hay un asterisco, ¿sí? Porque la O, si bien en la ortografía agrego la E y la S, pero no voy a pronunciar goes, ¿ok? Pronuncio goes. Y después fix sería fixes, right? Entonces, si decimos que lo usamos para hábitos, ¿verdad? Puede ser, el hábito no necesariamente indica una rutina, un hábito es algo que podemos hacer de vez en cuando. Yo puedo decir, por ejemplo, she smokes at the weekend, fuma el fin de semana, ¿verdad? Eso no es una rutina, sino que es un hábito. En cambio, una rutina tiene que ver con cosas que hacemos todos los días. Por ejemplo, yo voy a decir, I get up every day at 6 a.m. in the morning, I have breakfast and then I take a shower. ¿Ok? Entonces, todas las cosas que haga todos los días o la mayor parte de los días tiene que ver con lo que es una rutina, ¿sí? Y también para permanent situations, ¿sí? Situaciones que son permanentes, como por ejemplo el ejemplo que di aquí. I live in London. Vivo en Londres. Eso es algo permanente, ¿sí? Así que de eso se trata. Estamos viendo solamente ahora la forma afirmativa del present simple, ¿sí? Ahora vamos a ver los adverbios de frecuencia de la forma negativa e interrogativa. Muy bien, continuamos ahora con el presente simple in its negative form, en su forma negativa, ¿sí? Saben que lo que he hecho es agregar dos usos más del presente simple, ¿sí? Para complementar, saber para qué utilizamos el presente simple. Dijimos que lo usamos para hábitos y rutinas y dijimos que lo usamos para permanent situations, ¿verdad? Para situaciones permanentes. Y allí, antes de que nos adentremos en la forma negativa, hay dos usos más. Primero dice for feelings. ¿Qué son feelings? Son nuestras emociones, los sentimientos, ¿sí? Y tenemos el verbo like, que es gustar, love, que es amar, hate, que es odiar, etc. Hay muchos otros verbos que denotan nuestras emociones o nuestros sentimientos. Por ejemplo, yo puedo decir I love burgers. Me encantan las hamburguesas, ¿verdad? O puedo decir she hates pop music. Odia la música pop o no le gusta la música pop, ¿verdad? Pero aquí tenemos un par de ejemplos con lo negativo, ¿sí? Después, para thoughts and ideas, ese es otro uso, ¿sí? Todos los verbos que denotan nuestros pensamientos o las ideas que tenemos, ¿sí? Ahí tenemos el verbo know, que es saber, believe, que es creer, think, que es pensar, hope, que es esperar cuando anhelamos algo, y understand, que es entender o comprender, ¿verdad? Yo, por ejemplo, puedo decir I believe in God. I believe in God, ¿ok? Yo creo en Dios. O I think you are wrong. Creo que no tienes razón. O I hope you pass the examination. Espero que apruebes el examen, ¿verdad? Todas estas nociones las expresamos con el presente simple, ¿sí? Ahora,
cuando se trata de la negative form, ¿sí? Quiero que tengamos en cuenta que necesitamos un auxiliar, en este caso el mismo auxiliar tiene dos formas, do or does. Do or does, ¿sí? ¿Por qué son auxiliares? Porque nos van a ayudar a formar la negación y a formular la interrogación, ¿sí? Hasta acá lo que nosotros habíamos visto era que el verbo to be funcionaba como un auxiliar en tanto que me ayudaba a negar y a preguntar, ¿sí? Después vimos que el verbo can y el verbo have got, ¿verdad? En su forma británica, también funcionaban como auxiliares en tanto que podíamos negar y podíamos preguntar. Ahora, con todos estos verbos que yo les acabo de dar de ejemplo, con la gran mayoría de los verbos en inglés, si en el presente simple queremos negar o queremos preguntar, sí o sí nos debemos ayudar del do y el does, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Que do voy a utilizarlos con los pronombres I, you, we, they, ya vamos a ver los ejemplos, y el does lo utilizo con he, she, and it, ¿ok? Entonces, cada auxiliar tiene sus propios pronombres, o sea, le corresponden ciertos pronombres personales. Miren este ejemplo que yo puse aquí en forma afirmativa. I like English, ¿ok? Eso sería feelings, right? Es como me siento respecto del inglés. Me gusta el inglés. I like English, ¿ok? Si quiero negar esa oración, voy a decir I don't like English. No me gusta el inglés, ¿sí? ¿Cuál es el error que muchas veces cometemos como personas que hablamos español? Decimos I not like English, pero eso está mal. Necesitamos el auxiliar do en su forma negativa que sería don't, ¿sí? Esa es la pronunciación, don't. You don't like English. No decimos don suena al don a un vecino, ¿verdad? Al verdulero. En este caso decimos don't con O-U, no con una O. No es don, sino don't, ¿ok? You don't like English. A vos no te gusta el inglés. We don't like English. A nosotros no nos gusta el inglés. Y they don't like English. A ellos no les gusta el inglés. Fíjense que acá está la forma, digamos, no abreviada del verbo del auxiliar, ¿sí? Yo puedo decir, we do not like English. ¿Cuándo vamos a usar el do not y no la forma corta? Recuerden que la forma corta siempre es propia del habla, es muy informal, ¿verdad? Y suena mucho más natural. En cambio, la forma larga es un poquito más formal, puede aparecer siempre en la escritura, ¿verdad? Y a veces puede ser más enfática. Puedo decir, we do not like English, ¿ok? En vez de decir, we don't like English. Fíjense aquí, tengo una oración en afirmativo con la tercera persona del singular, la voy a encuadrar, en verde como hice con el ejemplo de arriba, y dice, she knows the city very well. She knows the city very well. Aquí como está dice, ella conoce la ciudad muy bien. Como está en forma afirmativa el verbo, ¿verdad? Y con la tercera persona del singular, lo que hacemos es agregarle la S, ¿sí? Pero en la forma negativa voy a decir, he doesn't know the city very well, or she doesn't know the city very well, or he doesn't know the city very well. Y el verbo ya no va a llevar la S porque ya estoy usando el auxiliar, que es lo que está haciendo la diferencia. Si me fijo en realidad, al do le hemos agregado la ES y estamos negando, por así decirlo, ¿sí? Entonces voy a decir, she doesn't know the city very well, ¿sí? Aquí puedo también tener la forma larga y decir she does not know the city very well. She does not know, ¿ok? Pero la forma corta, doesn't, así la pronunciamos, doesn't, con una A prácticamente abierta, esa es la pronunciación correcta de la forma corta, ¿ok? Así que ahora vamos a ver la forma interrogativa y vamos a seguir aprendiendo mucho más. Y en cuanto a las preguntas, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo formulamos preguntas en el presente simple, de interrogative form, ¿ok? Yo puse aquí yes, no questions porque hay dos tipos de preguntas que podemos hacer con el presente simple.
preguntas cuyas respuestas sean sí o no, allí tenemos las respuestas por sí o por no, o preguntas donde buscamos información específica cuando preguntamos cómo, cuándo, dónde, que vamos a ver en un instante, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo preguntas con do y preguntas con does, ¿sí? Lo que sucede es lo que ya vinimos aprendiendo cuando fuimos tratando otros verbos en este curso, ¿sí? Por ejemplo, do I need money? ¿Sí? Empiezo primero con el auxiliar, después pongo el pronombre y después el verbo, ¿verdad? Do I need money? ¿Necesito dinero? ¿Sí? Do you play tennis? Do you play tennis? ¿Juegas al tenis? Do we have time? Do we have time? ¿Tenemos tiempo? Do they hate rock? Do they hate rock? ¿Odian el rock? ¿Sí? Fíjense que es muy fácil. El do es el mismo auxiliar para estos 4 pronombres, más el verbo y lo que sea que corresponda. ¿Cómo respondemos? Lo que me está preguntando cuando yo empiezo con un auxiliar es por sí o por no. Fíjense que como hispanohablantes, do como un auxiliar no significa, no tiene una traducción, ¿verdad? Por eso nos cuesta tanto acostumbrarnos a usar el do y el does, porque pensamos en español y ese es un error. Porque yo puedo decir, I need money, eso es lo que hace la gente cuando aprende a hablar, ¿verdad? Simplemente le da la entonación a la pregunta sin usar el do o usar el does, ¿verdad? Dicen, you play tennis, y eso es muy básico, estaría incorrecto, ¿verdad? Porque necesitamos el auxiliar para hacer la pregunta en inglés, si no es ungrammatical, no sería gramatical, ¿verdad? Entonces, como no encontramos una traducción en nuestra mente hispanohablante, tendemos a omitirlo, ¿sí? Pero es muy necesario que esté. So, do we have time? Tenemos tiempo, ¿sí? Fíjense cómo respondemos. Do you play tennis? ¿Jugás al tenis? Yes, I do, or no, I don't. Yes, I do, or no, I don't. Este do aquí estaría reemplazando todo lo demás, que en este caso sería play tennis. ¿Jugás al tenis? Sí, juego. Sería como decir sí, sí juego, ¿verdad? Porque este do está reemplazando toda la parte de esta oración. Or no, I don't. No, no juego, diríamos en una traducción, ¿verdad? Pero lo que hace es omitir esto. No juego al tenis, ¿verdad? Fíjense que acá tenemos otro ejemplo. Do we have time? ¿Tenemos tiempo? Yes, we do. Or no, we don't. Sí o no, ¿verdad? Esa es la respuesta corta. Y después con does usamos he, she, it, estos 3 pronombres con does. Y por supuesto la pregunta es la misma. Primero does como auxiliar, después el pronombre y después el verbo. Recuerdan que el verbo no va conjugado, es decir, no lleva la S porque ya estamos usando el does en este lugar. Does he understand maths? Does he understand maths? ¿Entiende él matemáticas? Yes, he does, or no, he doesn't. ¿Sí? Does it rain here? Does she like the USA? ¿Le gusta a ella, verdad? En este caso los Estados Unidos. Or does it rain here? ¿Llueve aquí? Yes, it does, or no, it doesn't. ¿Sí? Sí llueve o no, no llueve sería la respuesta, ¿ok? Entonces, cuando nosotros empezamos la pregunta con un auxiliar, ¿verdad? Estamos buscando esta respuesta por sí o por no, por eso respondemos sí o no, ¿verdad? En cambio, ahora vamos a ver otro tipo de pregunta que podemos hacer con el presente simple. Y como te decía recién, ¿sí? Tenemos otro tipo de pregunta que podemos hacer en el presente simple con do y does, que son las WH questions, ¿sí? Recién vimos preguntas por sí o por no, yes, no questions. Y ahora vamos a ver cómo anteponemos una palabrita con WH, ¿sí? Para preguntar y recién la estructura interrogativa. Fíjense que aquí puse, where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? ¿Sí? Ahí la respuesta no va a ser sí ni va a ser no. La respuesta va a ser la información que está buscando esta preguntita, que sería where. Where do you live? I live in the north of Argentina. Ok, vivo al norte de Argentina. O por ejemplo aquí estoy preguntando, what does she like? ¿Qué le gusta? What does she like? Yo puedo decir, she likes ice cream or she likes chocolate. Ok. Después puedo preguntar con when, que es cuándo. When do they get up? When do they get up?
¿Cuándo se despiertan, se levanta? They get up at 8 o'clock every day. Se despiertan a las 8 de la mañana todos los días. Puedo preguntar, por ejemplo, con why, que significa por qué. Why does he need help? Por ejemplo, why does he need help? ¿Por qué él necesita ayuda? He needs help because he has no money, for example. ¿Ok? Necesita ayuda porque no tiene dinero. Who do we call? Acá tengo con quién. Who do we call? ¿A quién llamamos? Who do we call? We can call Peter, for example. ¿Sí? Or how does it work? Aquí work significa funcionar. How does it work? ¿Cómo funciona, por ejemplo? ¿Ok? Puedo decir, how does it work? ¿Ok? You need batteries, for example. Necesitas pilas, ¿sí? O baterías. ¿Ok? Ahora, ¿por qué what aquí tiene un asterisco? Porque fíjense que yo en todas las preguntas, ¿qué es lo que hice? Tengo la palabrita con WH y después tengo el auxiliar con el pronombre y el verbo, como hemos visto en el ejemplo de cómo formulábamos las preguntas en el presente simple anteriormente. El auxiliar, el pronombre y el verbo, el auxiliar, el pronombre y el verbo, ¿verdad? Ahora, puede pasar que algunas preguntas tomen inmediatamente otra palabrita que sería como un objeto, digamos, que aquí yo estoy diciendo, what time do you start work? Y ahí digo, ¿a qué hora empezás a trabajar? What time do you start work? ¿Sí? Y aquí tengo la palabrita antepuesta, ¿verdad? O antepuesta al auxiliar o inmediatamente después del what. What time, ¿a qué hora? ¿Verdad? What time do you start work? Or which color does she prefer? No which does she prefer color. A veces los alumnos comienzan a enredarse, ¿verdad? Cuando tienen que ordenar una oración o cuando tienen que formular la pregunta en su cabeza. Entonces es which color does she prefer? ¿Qué color prefiere ella? ¿Sí? She prefers blue or she prefers the red one, ¿sí? El rojo, hablando de algún objeto que sea de color rojo. O how much, ¿sí? Acá puedo decir how much money do you need? ¿Cuánto dinero necesitas? Or how many people does it have? Por ejemplo, que hablamos de un curso o una institución. How many people does it have? Well, it has 30 people, for example. ¿Ok? Entonces, este es el segundo modo como formulamos preguntas en el presente simple, ¿sí? Con una WH word, ¿sí? Y después la estructura interrogativa o con una palabrita que le sigue a la WH word y recién la estructura negativa, interrogativa. Eso es algo que nosotros vamos a tener que evaluar. Así que te invito a que sigas aprendiendo. Vamos a continuar con este curso intensivo. Welcome once again, my dear friends. Hoy día vamos a aprender adverbs of frequency, los adverbios de frecuencia, ¿sí? Que responden a la pregunta how often, es decir, cada cuánto, ¿verdad? Tiene que ver con el tiempo, ¿verdad? En el que hacemos algunas cosas, ¿sí? An adverb. What is an adverb? ¿Qué es un adverbio? Muchas veces aprendemos cosas así sin cuestionarlas. An adverb, fíjense la palabra cómo está formada. Adverb, ¿sí? Le agrega al verbo, esa es una forma muy fácil de recordarla, ¿sí? Y un adverbio le puede agregar a un verbo en cuanto a tiempo, en cuanto a lugar, en cuanto a frecuencia, como en este caso que estamos hablando de tiempo también, en cuanto a modo, ¿sí? En cuanto a punto de vista, muchas características tienen los adverbios que eso es lo que hacen, le agregan al verbo, adverb, ¿ok? Eso es una forma fácil que a mí me sirvió muchísimo para poder recordar qué es un adverbio, ¿sí? Entonces acá tenemos adverbios que designan la frecuencia con la cual se hace la acción que denota el verbo, ¿sí? Fíjense que responden a la pregunta how often, que significa cada cuánto. Yo puedo decir, how often do you go to the cinema? ¿Cada cuánto vas al cine? Well, I go to the cinema once a month. Voy al cine una vez al mes, por ejemplo. O puedo decir, I always go to the cinema. Siempre voy al cine, ¿verdad? Fíjense que aquí yo puse como una escala donde always representa un 100% de la frecuencia y never representa un 0% de la frecuencia, ¿sí? Y después tenemos en el medio algunos otros adverbios que van indicando una escala de frecuencia, ¿verdad? Según corresponda. Tengo always, que es siempre, ¿sí?
Usually, que es usualmente, ¿sí? Es frecuente, se utiliza para cuando hay bastante frecuencia. Often, ¿sí? Que puede haber una variedad, esa es la pronunciación, often. No pronuncio la T, pero en algunas variedades de inglés, especialmente en el Reino Unido, pueden escuchar often, often con la T, pero pronunciamos generalmente often, ¿ok? Que significa a menudo, ¿sí? Sometimes, a veces. Rarely or seldom significa rara vez, ¿sí? Muy rara vez. Y hardly ever, casi nunca, never, nunca, ¿verdad? Entonces, estos son los adverbios de frecuencia que tenemos para utilizar con el presente simple en este caso, ¿sí? Fíjense el primer ejemplo. Acá tengo dos reglas, las vamos a inferir en base a los ejemplos. Dice el primer ejemplo, I always play tennis with Joe. I always play tennis with Joe. Siempre juego el tenis con Joe. El segundo ejemplo dice, she usually drinks coffee. Ella usualmente bebe café. Or we often buy packaged food. We often buy packaged food. ¿Ok? Nosotros a menudo compramos comida enlatada, ¿verdad? Ella usualmente bebe café y yo siempre juego el tenis con Joe, right? ¿Qué es lo que me quiere decir el adverbio, ¿sí? Respecto de esta regla? Que yo voy a usar el adverbio de frecuencia siempre antes del verbo en la oración. Fíjense aquí, I always play tennis. El adverbio está antes del verbo play, ¿sí? She usually drinks coffee. El adverbio está antes del verbo drink, ¿sí? Or we often buy packaged food. El adverbio está antes del verbo buy, que es comprar en este caso, ¿sí? Entonces siempre voy a tener el adverbio de frecuencia, the adverb of frequency, antes del verbo, ¿sí? Esa es la primera regla, rule number one. Aquí estamos hablando acerca de la posición del adverbio. O podemos tener, fíjense estos dos ejemplos, dice, I'm sometimes late for school. I'm sometimes late for school. A veces estoy retrasado para la escuela. La idea es que llego tarde a la escuela. Or she is never at home. Ella nunca está en casa. Fíjense que a pesar de que en español lo tradujamos así, ella nunca está en casa, ponemos ante el adverbio de frecuencia, ¿sí? En inglés siempre es el verbo to be, acá tengo la forma del verbo to be, am, acá tengo is, y recién el adverbio de frecuencia, ¿sí? So, I'm sometimes late for school. Sometimes está después del verbo to be. She's never at home. Never está después del verbo to be. She's never at home, ¿sí? Entonces, en cuanto a la posición de los adverbios de frecuencia, primero el adverbio de frecuencia y después un verbo común y corriente, ¿verdad? Pero con el verbo to be, primero el verbo to be y después el adverbio de frecuencia, ¿sí? Ok, ¿por qué ahora sometimes tiene un asterisco? Tiene un asterisco porque la posición de sometimes puede venir al principio, ¿verdad? Y yo podría decir, sometimes I go to the cinema. Ahí estaría enfatizando, porque lo normal sería decir, I sometimes go to the cinema, ¿verdad? Es más, podría estar en posición final y decir, I go to the cinema sometimes, ¿ok? Esto solo sucede con sometimes y en algunas ocasiones puede suceder con usually, ¿ok? Fíjense que aquí tenemos otras time expressions, ¿sí? Every day, every week or every evening. Cada día, cada semana, ¿verdad? Cada noche, sería prácticamente la noche eso. At the weekend, el fin de semana. Once a week, once a month or once a year. Una vez a la semana, al mes, al año. On Mondays or Sunday, or Sundays in the plural as well. Los lunes o los domingos, right? Fíjense que esto siempre va a aparecer en posición final. Yo puedo decir, how often do you go shopping? Y alguien me puede decir, well, I go shopping once a month, okay? Or I go shopping every week, right? Entonces, estas expresiones van a aparecer siempre en posición final. Pero en algunos casos, cuando enfatizamos, queremos llamar la atención respecto al tiempo, podemos traerlos a posición inicial y decir, por ejemplo, on Sundays we eat out, ¿ok?
los domingos comemos afuera. O podemos decir, por ejemplo, every day I go jogging in the morning. Todos los días salgo a correr en la mañana, ¿verdad? Or in the morning I go jogging with my wife, for example. ¿Ok? Así que presta atención a la posición de los adverbios de frecuencia. Quédate allí, suscríbete a mis redes, seguime en Instagram y en la página de Facebook, ¿sí? Vamos a seguir aprendiendo un montón con Mr. Luigi.